Hola, bienvenidos a Diario Responsable. Hoy hemos venido a la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Madrid, a entrevistar a Joaquín Nieto en el sillón blanco de la OIT para que nos cuente qué es lo que está haciendo la OIT en el contexto económico actual y para promocionar las condiciones laborales de la población. Joaquín, la OIT acaba de lanzar un nuevo informe, Empresas Sostenibles y Empleo 2017, sobre perspectivas sociales y del empleo en el mundo. ¿Cuáles son las recomendaciones de este informe en materia de empleo decente y pymes? Bueno, para la OIT lo fundamental ahora es cómo conseguir el trabajo decente. Y para conseguir el trabajo decente hace falta que toda la sociedad se alinee en esa dirección. Las empresas, por supuesto, porque es allí donde los trabajadores desarrollan su actividad y son la parte sustancial del funcionamiento de una empresa y tienen que hacerlo en condiciones de trabajo decente. Para ello las empresas tienen que ser sostenibles, porque si no son sostenibles no serán duraderas, y eso no significa solo económicamente sostenible, significa mucho más. Significa que su actividad tiene que ser también sostenible desde el punto de vista ambiental, que es el gran desafío que tienen las empresas social, ahora todo, mismo, ¿no? además de, por supuesto, social. Tienen que tener un comportamiento responsable con sus trabajadores y con la comunidad. Entonces, de eso se trata, de impulsar que las empresas lo hagan y que el conjunto de la sociedad lo haga. Además, ahora estamos viviendo un momento muy especial, hay un desafío enorme con el futuro del trabajo. ¿Qué va a ser el trabajo a lo largo del siglo XXI? ¿De qué va a trabajar la gente? ¿Va a tener trabajo? ¿No va a tener trabajo? ¿La digitalización y la automatización van a acabar con el trabajo de la gente? ¿O como ha sucedido en anteriores revoluciones industriales, van a impulsar más trabajo que nunca? Hoy en el mundo hay 3.300 millones de trabajadores, más que nunca ha habido en la historia. Claro, tampoco ha habido nunca tantos habitantes, pero es verdad que aquellas profecías que proclamaban el fin del trabajo pues no han estado muy acertadas. Aunque esta vez los desafíos son algo diferentes, porque la automatización viene de la mano de la digitalización. Antes los procesos eran procesos más mecánicos, ahora son también digitales. En un mundo global, la velocidad de los cambios es mayor y todo eso genera mayores desafíos. Entonces en la OIT queremos también responder a los desafíos del presente y a los del futuro. Y ahí estamos. Tenemos una herramienta importante que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que eso permite que la agenda de trabajo decente no sea una agenda solo de la OIT, sino que es una agenda de todo el sistema de Naciones Unidas a la que se han comprometido todos los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo. Y las empresas, y muchas empresas también. Bueno, el compromiso de los ODS es un compromiso de los gobiernos. En la Asamblea General de Naciones Unidas, los jefes de Estado y de Gobierno son los que decidieron asumir ese programa, que es un programa de transformación, bueno, como nunca ha habido en la historia. Otra cosa es que lo cumplan. Y en ese programa hay una visión hacia las empresas. Es decir, el sector privado tiene que cooperar y tiene que cooperar activamente para poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero es que ese objetivo, creo personalmente, que no estaba en años anteriores, ODMs, en los objetivos de desarrollo sostenible. La involucración de una forma tan proactiva de las empresas, como agente sí. La idea es que, aunque son los gobiernos los que se han comprometido y aunque son los gobiernos los que tienen la responsabilidad fundamental de alcanzar esos objetivos, los gobiernos tienen que hacerlo con toda la sociedad. Y una parte sustancial de la sociedad son las empresas. Y las empresas no es que puedan hacer mucho, es que si no hacen algunas de las cosas que deben hacer, los objetivos serán imposibles. Le voy a poner 3 ejemplos en los que las empresas podrían contribuir. No se puede acabar con la pobreza extrema si en aquellos sitios donde los trabajadores reciben salarios que no les permiten llevar a casa más de $2 diarios por persona a la casa, no se podrá alcanzar, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen que hay que acabar completamente con la pobreza extrema. Por lo tanto, todos los trabajadores tendrán que, en el peor de los casos, ganar lo suficiente como para que en su casa nadie esté en situación de pobreza extrema. También, hablando de pobreza, tendrán que mejorar los salarios para que reducir a la mitad la pobreza relativa en todos los países, y eso incluye no solo los países más pobres, sino que incluye también los países industrializados y los más ricos, donde hay que reducir la pobreza a la mitad. En España, si hay una pobreza pues cercana al 20%, en el caso de los trabajadores el 12%
son trabajadores pobres, tendrá que mejorar los salarios para que no haya trabajadores pobres y reducir la pobreza a la mitad. O las empresas tendrán que no discriminar si se quieren conseguir los objetivos de igualdad, no solo de igualdad de género, sino de igualdad de las personas, de los migrantes, y es imposible. O las empresas también tendrán que dejar de blanquear los productos que vienen de la mano del trabajo infantil o del trabajo forzoso. Hay 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil, que producen todo tipo de productos. Y esos productos al final llegan a los mercados occidentales. Es más, muchas veces esos productos tienen que ver con, no sé, con actitudes de cariño. Cuando la gente quiere regalar algo, ¿qué regala? Regala bombones, regala flores, regala joyas, regala ropa, regala juguetes. O sea, todo eso que son muestras de afecto, de cariño que se hacen, muchas veces, en muchas ocasiones, tienen detrás trabajo infantil. Trabajo infantil en las plantaciones de cacao, trabajo infantil en la flor cortada, en los talleres textiles, en las minas, o sea, en los talleres que hacen juguetes. Entonces, claro, ese trabajo, ¿cómo llega? Porque las empresas han acabado comprando esos productos y metiéndolos en su cadena de suministro. Entonces, las empresas, si de verdad cortaran eso de raíz, no habría trabajo esclavo, trabajo infantil, como hay las cifras que hay. 25 millones de personas están sometidas a trabajo esclavo. También se cortaría. Ayer, el sector privado tiene mucho que aportar. Esta pregunta no la tenía prevista. Ayer subí a Facebook una imagen de una botella de Fairy que acaban de lanzar, que está hecha en un 30% con plásticos recogidos del océano y otro 60% con plásticos reciclados, ¿no? Es un inicio, es lo primero que hace Fairy en este contexto y tal, pero a mí me pareció era una foto muy bien hecha y me pareció algo muy simbólico, ¿no? Comparado con hace 10 años, ¿no? ¿Cómo hace 10 años? Por supuesto. He hablado de los desafíos del futuro del trabajo y he comentado pues la digitalización, pero uno de los desafíos más importantes tiene que ver con el medio ambiente. Exacto. O sea, las empresas cambian radicalmente su modelo, su forma de trabajar, de producir y de consumir, y la sociedad con ellas, o si no, el sistema no es viable. Ambientalmente no hay recursos suficientes energéticos o naturales para los que está consumiendo el sistema tal como existe hoy. O se va a una economía circular, o se va a una economía de ahorro radical respecto a los consumos existentes, y se va a una economía de factor 20, quiere decir que se pueda producir 10 veces más con mucho menos. O se va por la mitad de recursos, porque realmente ya la humanidad está consumiendo el doble de los recursos, cada año el doble de los recursos disponibles. Alguien se los está quitando, claro, a las generaciones futuras y no tan futuras. Y lo peor es que no tenemos un plan B. No existe, no hay un plan B para el planeta. Entonces esta es otra dimensión muy importante. Entonces las empresas tienen que cambiar y el conjunto del sistema tiene que prescindir de los combustibles fósiles, prescindir. Y claro, estamos hablando del carbón, estamos hablando del petróleo, del gas, estamos hablando de lo que dio inicio a la revolución industrial y lo que dio inicio al mundo que conocemos y lo que hace funcionar y marchar el mundo que conocemos. Pues la economía y las empresas tendrán que prescindir de estas formas energéticas y tendrán que adoptar otras que ya están en el mercado y están en paridad de precios a las tradicionales, pero el proceso de transformación requiere muchos cambios en el transporte, en la construcción, en la alimentación. La carne es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las vacas, no solo por el metano de las vacas, sino también por la deforestación, también por el transporte. Es decir, que los cambios son muy profundos. Y en todo este panorama, ¿por dónde hacia dónde se enfoca la OIT? ¿Es multienfoque? La OIT tiene como perspectiva el trabajo. La OIT es la agencia de Naciones Unidas especializada en los asuntos del trabajo. Y todo es interdependiente. Su mandato principal es hacer normas relacionadas con el trabajo.
Además, este mandato lo realiza no solo con los gobiernos, porque somos la única agencia de Naciones Unidas que está compuesta no solo por gobiernos, sino también por la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil hablando de trabajo? Los sindicatos. Pues los trabajadores y los sindicatos, que son los que lo representan, y los empleadores y las organizaciones empresariales, que son quienes lo representan, forman parte de la OIT. Por eso la OIT tiene un lugar muy privilegiado para entender todos estos cambios desde la perspectiva del trabajo. Hay otras perspectivas y todas son necesarias, pero desde la perspectiva del trabajo. ¿Por qué la OIT se interesa por el cambio climático y por el medio ambiente? Porque es consciente, primero, de que no habrá trabajos en el futuro en un planeta muerto, pero también es consciente de que esta transformación que se tiene que hacer y que se ha empezado a realizar entre las actividades del presente, que es en una economía insostenible, y las actividades del futuro, que tendrán que ser una economía sostenible, implican la transformación de cientos de millones de empleos. El desplazamiento de empleos, porque sectores estos tradicionales ocupan muchos empleos, y algunos desaparecerán, se crearán otros nuevos, pero los que se crean no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se destruyen. Y por lo tanto habrá que gobernar de una manera justa, con una transición justa, es lo que decimos desde Naciones Unidas y desde la OIT, con una transición justa, todas estas transformaciones desde el trabajo. Nada humano nos es ajeno, porque una de las actividades humanas más importantes que hay es el trabajo, porque la gente se gana la vida trabajando. En este contexto, tengo dos preguntas, si me permites, que creo que son importantes. Primero, estamos en un pleno auge de la evolución tecnológica del mundo, ¿no? Una evolución tecnológica en la que existe una brecha digital que de aquí a 2030, si tenemos que transformar X cosas, puede haber muchas personas que se queden en el camino. En los países en vías de desarrollo. Perfectamente. Así como he dicho que estas transformaciones ambientales van a llevar a cambios que van a afectar a decenas, centenares de millones de empleos, las transformaciones digitales es exactamente lo mismo. Van a afectar a millones de empleos. Se dice que, unos dicen que el 40, otros que el 60% de los niños y niñas que ahora mismo están en la escuela trabajarán en profesiones que ahora no existen. Y también que muchas de las profesiones que ahora existen dejarán de existir. Esto significa que muchos empleos, pues eso, se cambiarán, pero otros desaparecerán y habrá nuevos. Todo este flujo es lo que nos inquieta y todo esto es lo que hay que gobernar. Si no se gobierna bien, si no se hace una protección social amplia, universal, para todos los habitantes del planeta, para todos los trabajadores, si no se corrige la situación en la que hoy el 50% de los trabajadores del mundo, de esos 3.300 millones de trabajadores que decía, no tienen protección social, y la mitad de los habitantes del planeta no tienen protección social. Si no se consigue que haya una protección social para todos ellos, estos cambios son imposibles. Porque esos excluidos no serán unos pocos, serán miles de millones. Y no hay sociedad que pueda organizarse con miles de millones de excluidos. La OIT nació con una idea muy sencilla. No puede haber paz mundial sin justicia social. Y esa idea sigue siendo plenamente válida, ahora que vamos a cumplir 100 años. La idea sí, pero ¿crees que es necesario un cambio en la gobernanza de las organizaciones supranacionales, como la OIT o Naciones Unidas? Es necesario un cambio en la gobernanza de todo. Por supuesto, de los gobiernos nacionales. Por supuesto, de lo que nosotros llamamos los constituyentes de la OIT, las organizaciones empresariales, los sindicatos. Los cambios que está habiendo les llaman, les interpelan a un cambio muy profundo en su forma de organizarse, en su forma de representar a los trabajadores o de representar a los empresarios, a un cambio muy profundo en la negociación colectiva, que debe ser también mundial, porque hoy hay entre 600 y 900 millones de trabajadores que trabajan en cadenas mundiales de suministro. En un pequeño pueblo de Galicia hay una empresa que coordina el trabajo de 25.000 talleres en todo el mundo y de 10.000 tiendas. 25.000 son pocos, me parece que son más. Bueno, unos 25.000, en fin, estamos hablando de esas cadenas mundiales de suministro donde hay, cada vez se trabaja, ya no solo en el textil, cada vez en más sectores se trabaja de esta manera, con una producción segmentada y que se hace a nivel mundial. Requerirá acuerdos de negociación colectiva a nivel mundial para organizar todo ello. Entonces,
Y por supuesto hace falta que los organismos multilaterales, Naciones Unidas y las organizaciones que pertenecemos a Naciones Unidas, tengamos una capacidad de acción que se corresponde con un mundo global y con un mundo que necesita decisiones globales, decisiones que tienen que ser vinculantes y decisiones que tienen que ser cumplidas. Claro que hay muchas transformaciones en el ámbito de la gobernanza, desde lo micro hasta lo macro, que se deben hacer. Si no, este mundo será ingobernable. No, pero además lo que decías, igual que las organizaciones, también las ONG, por ejemplo, Industrial, que es una organización... Es un sindicato, Industrial es un sindicato mundial. Industrial es un ejemplo de preparación para esta nueva sociedad. Industrial llega a acuerdos, por ejemplo, con las compañías multinacionales. Hace 2 semanas se celebraba un evento en Madrid, en el Consejo Económico y Social, celebrando el 10º aniversario de un acuerdo entre Industrial, que es la Federación Sindical Mundial que reúne a todos los sindicatos industriales del mundo, e Inditex, que es una compañía que tiene esos 20 y tantos mil talleres o más que hacen actividad para ella. Entonces, esta relación entre una compañía y un sindicato para vigilar que las condiciones de trabajo sean de trabajo decente es imprescindible. Porque no basta con que una compañía diga, yo quiero hacer trabajo decente. Luego hace falta que cada contrato que hace en cada lugar del mundo, cada taller que trabaja para ella en cada lugar del mundo, sea con trabajo decente. Y veamos una prenda. Una prenda implica primero el trabajo que una prenda de algodón, ha habido que recoger el algodón. Y se tiene que hacer con trabajo decente. Luego hay que hilarlo. E hilarlo se tiene que hacer en trabajo decente. ¿Las Duwali puede ser? Sumangali. No. Hay trabajadoras en la India que trabajan haciendo hilado, haciendo hilo, y que trabajan bajo un régimen que se conoce como Sumangali. Y este régimen es que no cobran nada hasta la dote. Entonces entran a trabajar de adolescentes, y casi de adolescentes también las casan, y la empresa entonces lo que les paga es la dote. Esa forma de trabajar, que está dentro de una forma de trabajo totalmente inaceptables, pues forma parte de los hilos que luego han hecho un tejido. Ese tejido es el que luego utilizan a estas empresas para hacer la confección, y esa confección es la que llevan a las tiendas. Bueno, en toda la cadena hay que vigilar con la debida diligencia que no se produce trabajo forzoso, que no se produce trabajo infantil, y que las condiciones de trabajo son de trabajo decente. Si eso se consigue, bueno, tendremos una sociedad vivible. Si eso no se consigue, la sociedad va a ser ingobernable completamente, porque las transformaciones que se están dando y que se tienen que dar van a dejar, ya digo, a millones y millones de excluidos, y nadie puede pensar que millones y millones de excluidos no va a ser algo que ponga en cuestión pues la propia convivencia. O sea, el trabajo decente es la garantía de la convivencia. Sin trabajo decente ni hay ni puede haber convivencia. De acuerdo. Además del trabajo decente, lo que hay que buscar es nuevos puestos de trabajo. O sea, no van a surgir, si es que no surgen por el cambio tecnológico y tal. Y ahí podemos hablar del empleo verde, ¿no? ¿Es el empleo verde el nuevo nicho, uno de los nuevos nichos de trabajo? Por supuesto. Es más, bueno, hoy en el mundo hay 200 millones de desempleados. De estos 3.300 millones de los que hablaba, 3.100 tienen empleo y 200 millones no tienen empleo. Pero además esta situación de 200 millones de desempleados se está prolongando desde la crisis. Ya vamos casi para una década de 200 millones. Se ha cronificado, y eso es preocupante. Eso es preocupante a nivel mundial. De ellos, 70 y pico millones, 74, 71, va variando, pero no está bajando nunca de 70 millones, son jóvenes, menores de 25 años que buscan un empleo y no lo encuentran. Y cada año, 40 millones de jóvenes se incorporan al mercado de trabajo. Entonces, efectivamente, o la sociedad o la economía da respuesta a esta demanda de empleo, o si no, entonces sí que nos vamos a encontrar con una generación perdida. Y esto tendrá consecuencias económicas, por pérdida de capital humano, consecuencias sociales. Cientos de millones de jóvenes desoficiados tiene consecuencias sociales y consecuencias políticas. Por lo tanto, claro que hay que crear empleo. Y no solo la economía está mostrando que en un escenario que se llama business as usual, es decir, si las cosas siguen sucediendo como hasta ahora,
parece que no es capaz de crear esos empleos. No solo eso, sino que las nuevas corrientes que vienen de la mano de la digitalización y la automatización, una de sus características es que van a sustituir empleos. Van a incrementar la productividad sustituyendo empleos. Entonces, claro que hay que crear nuevos empleos. ¿Hay posibilidades de crear nuevos empleos? Primero es una necesidad. Aquí hay diferencias, por ejemplo, el empleo verde. El empleo verde hay que crearlo en esa sustitución de empleos clarísima que hay que hacer entre empleos que están en una economía ambientalmente insostenible y empleos que tienen que ir a una economía, por ejemplo, las energías verdes o el ahorro energético, la agricultura ecológica, etcétera, que son de una economía ambientalmente sostenible. Y el potencial de creación de empleo de la economía verde y de los empleos verdes es extraordinario. Sin ninguna duda, ahora mismo es el nicho fundamental y el vector fundamental de creación de nuevos empleos. Pero no solo, no solo. Viendo la sociedad del futuro, esos extraordinarios incrementos de productividad desconocidos que va a significar o está significando ya la automatización y la digitalización, o el beneficio que eso se va a producir se reparte, o el beneficio que eso produce se dedica a crear nuevos empleos y actividades, o si no, no hay solución. ¿Y dónde están esos nuevos empleos y actividades? En la educación, por ejemplo. Este cambio implica que las personas se tienen que estar educando a lo largo de toda la vida laboral. Eso significa que los sistemas educativos, el sistema educativo en sí, tiene que contemplar la formación, no solo hasta los 16 o los 26, sino hasta los 76, de una forma totalmente estructurada, institucionalizada, perfectamente válida para que la gente pueda hacer eso. Eso significa unas demandas de empleo impresionantes. O la atención a las personas. Cada vez la gente vive más tiempo, afortunadamente. Entonces hay aquí también un nicho de empleo, de atención a las personas impresionante. Entonces de eso se trata, los beneficios de incremento de la productividad que va a crear las nuevas tecnologías, dedicarlos a nuevas actividades y de esta manera habrá algo de equilibrio. Una pregunta ya para terminar, que se acaba el tiempo. Y al hilo de lo que estabas diciendo, más formación, nuevos empleos, pero tenemos una generación X en España que ha estudiado mucho, ha trabajado mucho y encuentra algunos empleos que no serán decentes, pero están muy mal remunerados. Bueno, ahí está el tema de la calidad del empleo, claro. Por supuesto. Hay respuestas que se están dando a los desafíos de nuestro tiempo que van en la dirección contraria. Van en la dirección contraria. Por ejemplo, en la respuesta a las migraciones. Los migrantes que hay hoy son 40% más de los que había a primeros de siglo y son casi 250 millones. Pero que son la mitad de los que habrá en el año 30, que habrá 500 millones. Las respuestas que se están dando desde los países son políticas de frontera. No se corresponden. O la calidad de los empleos. Todos estos nuevos cambios implican la necesidad de empleos con una mayor calificación. Tanto en un lado, en educación, que estamos hablando, en atención a personas dependientes, en la economía digital. Pensar en que se va a disponer de todos esos empleos, reduciendo y reduciendo la calidad del empleo. Pensar que el reparto del trabajo, porque hay cierto reparto del trabajo, que se está produciendo cierto reparto del trabajo, hay que hacerlo incrementando el trabajo a tiempo parcial involuntario y por lo tanto incrementando la inseguridad de la gente e incrementando el número de trabajadores pobres. Es dar una respuesta totalmente a la contraria a la que se necesita. Claro que el trabajo decente, que implica un trabajo con derechos, con certidumbre, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, 2.700.000 personas mueren al año a causa de las malas condiciones de trabajo, sin discriminación, con protección social. Eso es el trabajo decente. Claro que el trabajo decente es la clave. Si no, ¿de qué? Si no, las necesidades van a ir por un lado y la organización de las empresas y de los trabajadores en las empresas, que son la clave del funcionamiento de las empresas, irá por un lado completamente diferente y que no será el que se necesita para construir el futuro del trabajo que queremos. Pues muchas gracias, Joaquín. Me quedo con muchas preguntas en el tintero. Hasta otra.